fue la nota con la que abrimos el programa. Se volvió a romper el récord de contagios en la pandemia en México con más de 44,000. Y vamos a platicar al respecto con la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, profesora e investigadora de microbiología y pues la primera experta mexicana con la que comenzamos a platicar en este espacio informativo hace prácticamente 2 años. Doctora, bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias, Pascal. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo debemos evaluar lo que está sucediendo? Vemos por un lado pues un aumento acelerado de contagios y por otro lado pues un discurso continuo de la autoridad federal en el sentido de que pues no es grave lo que está pasando porque Omicron pues no genera efectos tan severos como otras variantes del COVID. ¿Cómo debemos interpretar esto? Sí, bueno, necesitamos basarnos en evidencia, necesitamos interpretarlo con base en las evidencias y no tanto en las ocurrencias y discursos de los políticos que están procurando más cuidar su imagen que cuidar la salud de la población, ¿no? La situación que está ocurriendo en este momento es realmente muy delicada. Hemos rebasado ya, es decir, se han roto varios récords que son realmente pues muy tristes, ¿no? Ayer es el primer día a nivel mundial que se rebasa la cifra de 3 millones de contagios en 24 horas, esto a nivel mundial, desde luego, ¿no? No, esto no había pasado antes, quiere decir, estamos en este momento en el mundo, en el peor periodo de la pandemia desde que la pandemia inició. Esto es muy grave independientemente de que los hospitales se saturen o no y que tanta gente vaya finalmente a perder la vida durante esta gran ola Omicron, ¿no? Esto es muy preocupante de cualquier manera, pase lo que pase en esos dos sentidos, porque si hubo un momento en la pandemia cuando el virus tuvo la oportunidad de mutar y de seguir evolucionando, es precisamente en este momento que estamos viviendo ahora. La razón es porque es ahora cuando se está transmitiendo con se está transmitiendo más entre seres humanos. Lo que me está diciendo usted es que esta rápida propagación del virus le está dando también la oportunidad de volver a mutar y no sabemos a qué. Exactamente, exactamente. Entre más es que el punto central siempre tuvo que haber sido detener la transmisión del virus, detener los contagios, pero siempre, como en la mayor parte de los países en el mundo, las decisiones han sido tomadas por grupos políticos y no por grupos realmente de académicos, científicos independientes. Entonces, se ha ido siempre tratando de hacer una excusa de por qué no detenemos los contagios, no porque ahora se muere menos gente, no porque sí tenemos hospitales, no porque la gente ya no quiere usar cubrebocas, porque la gente ya no quiere tener las restricciones de aforos, vamos a decir, por la pandemia, etcétera. Entonces, se ha encontrado 1 millón y tantas excusas para justificar que no se detenga la transmisión del virus. Pero no veremos el fin de la pandemia hasta que no caigamos en cuenta que ese tuvo que haber sido siempre el objetivo central y sigue siendo hoy el objetivo central. Necesitamos detener la transmisión de este virus para ver el fin de la pandemia. En fin, aquí la situación es esta, se rebasó esa cifra ayer que fue, realmente pues entristece mucho llevar 2 años repitiendo lo mismo y que esto siga ocurriendo en muchas partes del mundo y en México pues somos un ejemplo tácito de esa necedad, ¿no? Ayer igual aquí rebasamos la cifra. Es decir, estamos ahorita, México hoy está en su peor punto de contagios de toda la pandemia. Se reportaron más de 44,000 casos ayer. Sí. Muchos estados ya rebasaron su punto máximo previo, es decir, ya Jalisco, Nuevo León, no se diga Baja California Sur, Chihuahua. Es decir, hay muchos estados de la República ya rebasaron en contagios todos sus puntos previos de la pandemia. Y entonces los políticos vienen, a pesar de que tenemos esas evidencias enfrente, y evidencias que desde luego, como siempre, debimos aprender de las experiencias de otros países, ¿verdad? Debimos haber siempre aprendido de eso porque hemos tenido la fortuna de tener más tiempo de preparación. A ver, en ese sentido, perdón que la interrumpa, estamos viendo cómo aumenta muy rápido el número de hospitalizados en Estados Unidos. ¿Es algo que irremediablemente va a llegar acá?
irremediablemente. No es solamente Estados Unidos, es decir, Canadá, Estados Unidos ya rebasaron sus picos máximos de hospitalizaciones, y muchos otros países están igual en picos o en repuntes muy importantes. Estamos hablando de hospitalizaciones. Sí. Esto incluye Francia, Portugal, Suecia, Israel, Italia, España, el Reino Unido, que se tardó mucho realmente, es decir, el Reino Unido iba con los casos disparados, pero sus hospitalizaciones se mantenían relativamente bajas. Ahora no, pues bueno, va en vertical su ascenso de hospitalizaciones, ¿no? Esto es lo que va a terminar pasando también aquí. Aquí ya hay indicios de que esto está ya sucediendo. Es decir, ya estamos viendo una tendencia al alza en las hospitalizaciones a nivel nacional. Ahorita, vamos a decir, los estados que ya muestran más del 50% de ocupación hospitalaria son Chihuahua, Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes y Durango. Pero en sitios como la Ciudad de México, que siempre sabemos que aquí en la Ciudad de México termina siendo una complicación muy grave, la saturación de los hospitales, pues simplemente ayer, ¿no? La red de vigilancia de hospitalizaciones, la red IRAG, estaba reportando por lo menos las delegaciones de Tláhuac, Coyoacán, Azcapotzalco con el 100% de ocupación en Ciudad de México, Tlalpan con el 92% y Iztacalco con el 80%. Es decir, esto ya está ocurriendo. Y cuando las autoridades, el discurso que tienen es, no se preocupen, esto va a ser más leve, o la secretaria de Salud de la Ciudad de México dijo, no, esto no pasa nada, es una llamarada de petate, así lo llamó literalmente, algo que va a subir muy rápido, bajar muy rápido. Sí. Pues no sé en qué evidencias se basan para decir eso, porque no hay evidencias para suponer que eso vaya a ser cierto. Doctora, tengo que hacer una pausa obligada, ¿puede esperarme 2 minutos? Desde luego, con todo. Regresamos enseguida. Le agradezco a la doctora Lorian Jiménez Faibi que me haya esperado en la línea. Doctora, probablemente alguien que nos haya escuchado en lo que platicábamos en el bloque anterior, reflejando la postura de las autoridades, habrá dicho, pero qué barbaridad, qué sensacionalismo, con qué sensacionalismo están hablando estas personas. ¿Qué le respondería usted a quien piensa eso? Bueno, yo le respondería que no es sensacionalismo. A mí llevan 2 años la gente diciendo que tengo posturas un poco alarmistas o mucho alarmistas, qué sé yo, ¿no? 2 años, sí, pero en 2 años en nuestro país ya se han muerto más de 640,000 personas por la pandemia, ¿no? Entonces, pues no fue alarmismo, en realidad la situación es grave. Yo diría lo siguiente, es decir, ahorita, tristemente esto se va a volver una situación de supervivencia del más apto, ¿no? Y el más apto es el que tiene la información correcta. Y la información correcta es la que se basa en evidencias. Entonces, desde luego, no hay razones para tener pánico. El pánico paraliza a la gente, convierte a la gente en entes sin acción, ¿no? O sea, impide la acción. No pánico, pero válgame, pues sí deberíamos estar todos por lo menos un poquitito asustados ante una situación que sí es de riesgo, ¿no? No asustados en sí, es decir, necesitamos estar alertas, y más que preocupados, necesitamos estar muy ocupados en ver cómo podemos hacer esta situación mejor para cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros se cuida, esto hace la situación mejor también para nuestro país en general. Y lo que la gente necesita entender es indispensable en este momento vacunarse, desde luego. Cualquiera que tenga acceso ya a la tercera dosis, no lo dude, póngase la tercera dosis de la vacuna que le ofrezcan. Necesitamos una proporción más amplia de nuestra población vacunada, con esquemas dobles y triples. Recordemos que hay más de 46 millones de mexicanos que no han recibido una sola dosis de vacuna. Necesitamos eso, necesitamos saber la enorme importancia que tiene el uso correcto y constante de mascarillas o cubrebocas, pues, de muy alta calidad o de la más alta calidad que puedan conseguir siempre que estén fuera de casa. Es decir, Omicron ahorita es tan contagiosa que es
ya no podemos decir, pues póngasela sí cuando esto y no cuando lo otro. Ahorita la regla que aplica es póngasela siempre que todo el esté tiempo fuera de su casa, ¿no? En espacios cerrados o abiertos. Si hiciéramos esto de vacunarnos, de ponernos las mascarillas correctamente, de ventilar los espacios cerrados, de evitar espacios cerrados que tienen mala ventilación, de procurar actividades al aire libre o en espacios muy amplios y ventilados, todo esto ayudaría mucho a disminuir el contagio. Entonces yo digo, no, precisamente hay una estadística que es realmente muy trágica, porque en este momento COVID-19 lo podemos considerar ya las muertes, por COVID-19, se consideran muertes prevenibles, porque la vacunación funciona de forma muy efectiva para protegernos y prevenir la muerte por COVID-19. Entonces, ahorita una cifra que es atroz es saber que cerca del 90% de las personas que se hospitalizan y terminan en terapias intensivas, intubadas, y los que terminan finalmente muertos, son no vacunados. Sí. Entonces, el que no cree y dice, no, es que están haciendo alarma, que están... Esas son las gentes que terminan así, en un ventilador. ¿Cómo interpreta, doctora, los dichos de las autoridades que dicen, esto no afecta los pulmones, nada más afecta las vías aéreas superiores, es poco más que una gripe, es un covidcito? ¿Cómo se interpreta ese mensaje en la población desde su punto de vista? Pues manda un mensaje muy equivocado. Yo no sé cuál sea, es decir, no le queda a uno más que pensar que estos mensajes se basan en una profunda ignorancia, porque la alternativa sería pensar que es dolo, y pues sería realmente desgarrador pensar que nuestro gobierno dice este tipo de cosas con con dolo, ¿verdad? Entonces, pues no le queda a uno más que pensar que es ignorancia pura, ¿no? Pero la realidad es... la variante Omicron no es menos agresiva en los no vacunados o en la gente que ya se infectó pero no se ha vacunado, en quienes tienen una sola dosis de vacuna. Es decir, los hospitales alrededor del mundo se están saturando y tanto las hospitalizaciones como las muertes, ahora se tardó semanas, pero ahora, después de semanas, están todas en ascenso. Incluso en Sudáfrica, en donde sí fue eso que la secretaria de Salud de la Ciudad de México dijo, una llamarada de petate, ¿no? Subió muy rápido, bajó muy rápido. Pero pero las defunciones hasta el momento siguen ascendiendo en Sudáfrica. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ya la gente se le olvida, piensan, ya bajaron, ya no importa, pero es que siguen subiendo las muertes. Y ahora, si vemos lo que está pasando en otras partes, si los hospitales se están saturando, las unidades de terapia intensiva se están saturando, esto no habla de una enfermedad más leve. Las personas que padecen una enfermedad más leve no terminan en el hospital. Entonces, el mensaje es muy contraproducente porque hace pensar a las personas que no tienen en realidad causa para protegerse y redoblar los esfuerzos de prevención. Entonces, pues es contraproducente al esfuerzo mismo de control de la pandemia y es muy lamentable que esta desinformación, por ignorancia o por lo que sea, venga precisamente de nuestras más altas autoridades gubernamentales y de salud. Pues, doctora, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Desde luego estaremos pues continuamente revisando lo que está ocurriendo y estaremos recurriendo a usted para interpretarlo. Le agradezco mucho. Al contrario, Pascal, siempre un placer estar en tu programa. Gracias muy amable, la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, profesora e investigadora de microbiología.